Si tuviera autoridad rezongaría, pero me contengo porque ¿cómo ha pasado? Bárbaro, bárbaro, qué gusto de reencontrarse. Hoy empiezan los mensajes y es miércoles de primavera, de octubre, en Maldonado. ¿Qué más? Y además de todo, porque después de que escribí esos mensajes, me olvidé de algo fundamental. Y hoy juega. A ver, y hoy juega. Es miércoles, de primavera, es Maldonado. Nos vamos a juntar y hoy juega. ¿Qué más queremos? No pongas la prueba. Que el día sea completo, falta todavía. Hay un solo resultado que hace que el día sea completo. Y hay que pasar. Y a partir de eso dije, hoy juega. Eso es bueno, ¿eh? Ahí está. Hay un cómic francés que se llama Asterix, o Asterix, las aventuras de Asterix y de Obelix, ¿no? de Goscinny y Uderzo, donde en un episodio determinado hay el uso de la poción mágica que tenían los galos. Los galos son invitados a los Juegos Olímpicos, incluso. Entonces, no había ninguna duda quién ganaba en pruebas de velocidad, en pruebas de fuerza. Y entonces el jefe, porque toda la tribu gala había ido a acompañar a sus atletas, el jefe dice: así está bien el deporte, sin incertidumbres. Cuando entraban a jugar, no había duda. Y bueno, y al final lo que terminan diciendo los jueces es que no estaba permitida ninguna poción que cambiara las habilidades de los atletas. A Obelix le cuesta mucho, dice, hay una ley antimarmita, dice, la marmita era donde se preparaba la poción. Dice, no entiende. Bueno, y lo cierto es que tienen que competir en igualdad de condiciones. Hoy juega. A partir de ese hoy juega se me ocurrieron otras cosas, pero que son vivencias. Es decir, ¿qué elemento? Estamos hablando del fútbol dentro de los pilares de la identidad uruguaya del siglo XX, ¿no? La educación pública, la política, el sistema democrático, y el fútbol, pilares de la identidad uruguaya del siglo XX, y que llega cascoteada y atada con alambre a la identidad uruguaya del siglo XXI. Elemento identitario, si lo hay, este cartel hoy juega. La quiniela, hoy juega. Hoy juega. Quiniela había lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Yo trabajaba con Doña Dominga en Farmacia Maldonado y seguían los sorteos, con su lista, y siempre que salía el número, y yo, caramba, claro que no me había jugado. Pero claro, si hoy es la fecha de fulano, siempre había un número que tenía que ver con el resultado. Y se instaura, por los 70 y algo, se instaura la de los martes o la de los jueves. Se agrega una. Que Doña Dominga no jugaba porque era la quiniela
de cómo le llamábamos a los que mandaban en aquel momento, ¿cierto? Entonces no se jugaba en esa quiniela, pero lunes, miércoles y viernes. Después de eso pasamos a tener quiniela lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todos los días, vespertino y nocturno, salvo los sábados que hay un solo sorteo. A eso le sumamos el 5 de oro los miércoles y domingo. Miércoles y domingo. Elemento identitario fundamental. No hay uruguayo que no esté jugado a las 3 cifras o al 5 de oro o a la tómbola, juego que se para cambiar el paso, para enderezar el rumbo. Bien. Los españoles son así también. Los españoles tienen la Lotería del 11, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, que es la que maneja un sorteo que por tema reverencial y no por tocar al distinto y demás, no es más el gordo. Ah, sí, ahora se llama el gordo. Tampoco puede ser la grande. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras. Hay que tener mucho cuidado con las palabras de cómo se llama el premio. Me gané el gordo. No, gordo no, gordo no. Gordo y negro no. Mi nieto no me deja decir. Ni gordo, ni negro. Perfecto. El hoy juega me trajo a esta sala. Es decir, tienen que imaginarse a este mismo ser que está parado delante de ustedes, pero 50 años para atrás, entrando en Facultad de Ingeniería y en esta sala que era la biblioteca de la facultad, un lugar frío, inhóspito como toda la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? La Facultad de Ingeniería la tienen sobre la playa Ramírez, una construcción de cemento fantástica, pero sumamente inhóspita, y piénsenlo desde el punto de vista de un desgarrado habitante de Maldonado que dejaba atrás a su familia, a su novia y todo, y se iba a desnucar contra esa estructura. Entonces pasábamos muchas horas en esa biblioteca. ¿Tenía derecho al pataleo? No tenía ni derecho al pataleo. Por los años en los que estabas, no tenías ni derecho al pataleo. Tenías que dejar un documento al entrar. En la Facultad de Ingeniería había habido, en los años más duros, había habido hasta un artefacto explosivo que se estaba armando dentro de la facultad y que había explotado. Es decir, había que dejar un documento al entrar y después retirarlo a la salida. Es decir, que había un control estricto de quienes estábamos ahí adentro. Y eso forma parte de este cuento que les estoy contando. Es decir, piensen, un cuasi adolescente. La adolescencia es una cuestión que está social temporalmente determinada. No sé si ya era un joven, pero era un tipo desgarrado, de Maldonado y trasplantado a ese frío intenso de la playa Ramírez, que entraba por todas las ventanas y por todo el cemento. Era precioso, entraban las palomas incluso. Es decir, lo interesante que tenía que desde el baño podías mirar la práctica de defensor en el Francini. Eso era interesante. Y estaba este señor en la biblioteca. Ese señor que hoy los vine a mirar a ver quién era, y era Eduardo García de Zúñiga, que había sido catedrático y demás. Ustedes no tienen el tamaño real de lo que era ese busto, y que solamente, y estas son unas fotos que encontré hoy en la página de la Facultad de Ingeniería, ahí tienen una idea del tamaño real del busto. Fíjense, las dos personas que están al lado con el ramo de flores, el pedestal era del tamaño de una persona y encima de eso venía el busto. Bueno, eso estaba dentro de la sala. Ese busto estaba dentro de la sala. Es decir, que esto aquí, en este enorme espacio, era omnipresente la figura de este señor que desconocía que era García de Zúñiga. Mirara para donde mirara,
ese señor lo estaba mirando, ¿cierto? Lo estaba mirando y lo estaba mirando desde una altura considerable. Y piensen en esos otros elementos que yo le fui agregando, es decir, todo el desgajamiento del estudiante del interior, el desamparo y demás, más todo eso alrededor que había, que dejabas el documento, que no podías hablar mucho, que no sabías con quién. Bueno. Que eras A, B o C. Que eras... No, yo era A. No lo sabía porque no tenía credencial. ¿Para qué ibas a tener credencial? Bueno, un día... No, tenía credencial, sí. No tenía. tenía. A sacar la credencial. No podía ser Pero no la tenía. Soy consciente que no la tenía porque la sacamos con mi señora esposa en el último vagón de cola para votar en el plebiscito de 1980. Pero para entrar a la facultad te pedían la credencial. Fui con mi padre, era menor de edad yo. Porque es un niño prodigio. Tampoco para eso no puedo. Iba desnudito, absolutamente desprotegido estaba. De la escuela Te equivocaste, mira esta Bueno, tinera. pero podía ser un tira. ¿Yo? Claro, no, la gente no se hablaba porque podía tener al lado un tira. La señora interpretó bien, interpretó el ambiente en el cual nos movíamos. Bueno, un día García de Zúñiga, ahora que lo conozco, apareció así, con un cartel de "Hoy juega". Y me pareció algo fantástico, que en aquel ambiente opresivo, con aquella poca movilidad que se tenía, alguien hubiera tenido la ocurrencia de escribir en un papel, no eran comunes las hojas A4, ni mucho menos, y con un marcador o lo que fuera, yo aquí lo hice simplemente pegándole una imagen encima, ponerle "Hoy juega". Y mírenlo si no parece que está levantando quiniela. ¿No? Es decir, han pasado casi 50 años y todavía me sigue produciendo una sensación de alivio haber visto aquello que no sé si formé parte, no sé si lo vi, pero se hace tanta carne adentro de uno cuando le dicen, che, hoy le pusieron un cartel a esto, que yo estoy seguro que lo debo haber visto así, de la misma forma que ustedes lo vieron en este momento. ¿A qué nivel el tema de la quiniela y el "hoy juega" es algo identitario? Es decir, que se podía hacer una broma con esa figura señera que desconocíamos quién era, pero que nos miraba desde 1,80 m de altura, ¿no? Bueno, fantástico. Y aquí, hablando de uruguayeses, les traigo a Jaime Ross, el disco Esta Noche y el disco otra uruguayés, si las hay, en el cual aparece esta canción de la cual voy a hablar. La canción se llama Selladas, es decir, se elige para hacer una antología de canciones de Jaime Ross, se elige el nombre Selladas. Si lo intento explicar a otra cultura de qué se trata, Como la figurita. señora, eso es una sellada. Pero eso forma parte de usted, es decir, la difícil del álbum era la sellada. Era la que no aparecía en los sobres. ¿Tá? Era la que cuando la tenías te daban la pelota que tenía el premio, pero salía una cada tanto. La sellada, la difícil, háblenle a sus nietos conseguir esa es la sellada. Bueno, eso hoy no existe. No existe porque, a menos que haya una eterna como yo. Que alguien lo transmita, es decir, y volvemos a nuestro viejo y conocido, ¿dónde estás? Tienes que estar por acá, no está, se fue, se fue, fantaseando. García Canclini nos diría que la identidad es una construcción es una construcción que se relata.
Es una construcción que se relata. Si no tenemos el relato, no construimos esa identidad. Entonces, ¿cómo construyo el chiste de que esa es la sellada si antes no di los elementos previos? No existe. Es decir, nuestras generaciones supieron lo que era una sellada y Jaime Ross lo sabe muy bien. Entonces se pone él con esa pinta de bohemio, con los autos que hay afuera. Esto parece una... Eso sí que no se lo con la chapita. Eso solo con la chapita. ¿Ah? Perdón, ¿qué dicen ahí? ¿Qué experiencia tuvo en un auto de esos? No, pero son elementos que forman parte de la tapa del disco, es decir, la construcción de la tapa del disco. No creo que sea casual que a través de la ventana se vean determinados modelos de auto. No es casual el paratexto, en este caso, de que el álbum se llame Selladas y diga de 1983 a 1992. ¿Qué me está diciendo? Estas canciones que vienen en el disco son las selladas, son las obligatorias de Jaime Ross, las más importantes de Jaime Ross de este periodo, ¿sí? El must en inglés, ¿no? Las que deben ser. Bueno, no importa. Qué horrible, no tenía García acá. Y la letra del letrista, no se olvide, es un conjunto de uruguayeses enganchadas, de elementos identitarios. ¿No? El primero que arranca, la letra es de Raúl Castro, gran peñarolense. De bueno. Había que tocar. Hoy estoy... Una flecha. Falta nada más que eso, que ganar en el último minuto por penal. No, es una quiniela. Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero. Está hablando de los Diablos Verdes, del letrista de los Diablos Verdes. De beber alguna copa, de brindar a su salud. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos o cantarle un par de besos al glorioso Guruyú. ¿Quién era? Un club y un barrio. Datos que me traigan de la letra, que me enganchen al letrista, es decir, que el letrista no se olvide la apelación al autor de las letras y particularmente al autor de las letras de Carnaval, también elementos que hacen al uruguayo, que no se olvidara de determinados elementos, que no se olvide del aumento del boleto, agarrar la ventanilla y vivir la realidad, es decir, no te vayas a la torre de cristal, habla de esto que está pasando, de la hinchada del Basáñez, esa que los periodistas titulan parcialidad, es decir, ¿qué es parcialidad? Parcialidad es en el lenguaje metafórico que usan los cronistas deportivos, es decir, la parcialidad de Basáñez. No, muchachos, esa es la pesada de Basáñez. Esa es la pesada de Basáñez, esa es son los que te van eso. Que no se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los 1000 pegatineros que han pasado más de una en alguna seccional. ¿A qué se está refiriendo? A los que salieron a pegar carteles y que terminan la noche en la seccional. Te pueden dar. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Es decir, guapo es el de la hinchada de Basáñez. No, guapo es el que se levanta todos los lunes a trabajar.
Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a ensayar. Los hombres de corbata, es decir, el cliché. El otro día hablamos de cliché a partir de Pedro Camacho. El cliché, dice la Real Academia Española, la caricatura, el modelo del hombre de corbata, los que nos pusimos corbata para ir a trabajar y con eso tuvimos que dejar la otra faceta, ¿no? Que el letrista no se olvide de las madres del Pereira. Un sobrino empezó a estudiar ginecología, digo, ¿te toca el Pereira? Digo, bueno, no te olvides de las madres del Pereira. ¿De qué me estás hablando? Bueno, vamos a buscar la canción. No te olvides de las madres del Pereira. ¿Qué significan las madres del Pereira? En 200 metros de distancia que hay entre el Pereira Rosell y el Hospital Británico hay diferencias de todo, de partos naturales, de cesáreas, ¿sí? De nacimientos bien, de nacimientos mal. Es decir, ¿por qué? Porque estás condicionando y mucho. Lo dijeron ustedes, yo no. Bien, 200 metros, 300 metros. ¿Está? Es decir, dos centros de atención que están instalados en la misma zona, pero que atienden segmentos completamente diferentes. Que el letrista no se olvide de las madres del Pereira, que recuerde la tristeza de los locos del Millán. Del Millán o de Millán. Millán 2515 es el Hospital Vilardebó. El Hospital Vilardebó. Que el letrista no se olvide de los versos de Gagliardi. Los bailes de la Yasa. Los bailes de la Yasa, General Flores, 2 pistas simultáneas. Típica y folclórica. Y lío seguro siempre. El Palacio de Sudamérica. El Palacio de Sudamérica. Y el estilo de Roldán. Cablito. Que el letrista no se olvide de jugarle a las 3 cifras. Las 3 cifras, Las 3 cifras. ¿Qué significan las 3 cifras? Las 3 cifras en el sorteo de quiniela. Un número posible entre el 000 y el 999. 1000 números posibles. 1000 números posibles. Para ver si se endereza y se puede dedicar a escribir versos de murga frente a un plato de buceca y mandarse alguna letra en honor al carnaval. Es un verso entero dedicado a la quiniela. Es decir, que el letrista no se olvide de jugarle a las 3 cifras para ver si se endereza. ¿Enderezar qué? El rumbo económico. Enderezar. Y se puede dedicar a escribir versos de murga frente a un plato de buceca y mandarse alguna letra en honor al carnaval. ¿Cuánto paga por cada peso? ¿Cuánto pagan las 3 cifras en caso de acierto? 500. No. Una cifra. Si yo digo va a salir el 9 a la cabeza en el sorteo, paga 7 pesos. 7 pesos. Una cifra paga 7 pesos. Es decir, está previsto que si usted le juega a los 10 números, usted pierde. Pierde 3. Porque pierde, sí, es el suyo más. No, el suyo más 7, eso es en la ruleta. Sería 35. Pero en este caso pierde 3. Bien. Saca 7. Saca 7, pierde 3 si le jugó a la. Si usted juega 2 números a la cabeza, paga 70. Y Goberno Ladro, si juega 3 cifras, en vez de pagarle 700, le paga 500. Goberno Ladro. ¿Sabían ese cuento? ¿No? El Tano que dice, Bello Garo dice, piove, Goberno Ladro. Es decir, llueve, gobierno ladrón. ¿Está? Es decir, ¿por qué? Porque la agencia de quiniela es estatal, pero paga por 3 cifras
Una posibilidad del 10 paga 7. Una posibilidad del 100 paga 70. Y una posibilidad en 1000 paga 500. ¿Por cuánto? ¿Por un peso? No, Sí, por cada peso que usted ponga. Por cada peso que usted ponga. Si usted pone 1000, saca 500.000. Ahora sí. Hablamos de 300 metros que hacen la diferencia en los partos en Montevideo. Un cuento de acá todos los cuentos tienen una base verídica. O al menos verosímil. Visitante del interior llega a Punta del Este, la recibe, entonces tal, dice voy al kiosco a jugar a la quiniela. Dice vuelve y vuelve blanca, pálida. Dice, ¿qué te pasó? Dice, me voy a sentar. Dice, vi jugar a alguien lo que yo quería sacar. ¿Se entiende? Es decir, si ves a alguien jugar 1000 pesos y tú lo que proyectabas era sacar 500, viste jugar a alguien, y Punta del Este tiene esas diferencias, tiene esos más y esos menos. Esa es de Marciano, es una cuñada de Marciano. Para los que escucharon el diálogo, es una cuñada de Marciano Durán de Florida, lo viene a visitar, va a jugar a la quiniela y cuando vuelve dice, vi jugar a alguien lo que yo quería sacar. Y eso te marca, hay términos muy modernos para marcarlo, asimetrías, ¿no? Es decir, no es simétrico, es asimétrico. Es asimétrico. Pero es así, es decir, nunca es triste la verdad. Que el letrista no se olvide de los cuscos marca perro, de los gritos de la feria y del parque Durandó. Que el letrista no se olvide de la heroica minifalda del piropo que cosecha trepadita en el cordón. Su nombre que el letrista no se olvide en el 5.º día del año de ponerle pasto y agua al camello de Melchor. Que el letrista no se olvide, y esto ya lo habíamos conversado, de los líos de la extra. La extra era la divisional, estaba la divisional A de fútbol, la B, sí, la B, y ahí estaba el Basaña, los líos de la extra, de la divisional extra. Es decir, a veces cobrar un penal contra el local implicaba una sentencia de muerte. Y hacerlo otra. Hacer el gol otra. No. Todos tienen internet, busquen, creo que el parque Durandot, como está escrito ahí, no era Durandot, pero creo que era el parque, búsquenlo, lo nombró, lo está buscando, le damos tiempo, creo que lo nombró Parque Rivera. Creo que lo nombró, 2 cuentos lo nombraron, si no lo nombró no, lo nombraron, en los cuentos que vimos acá, en el de puro biógrafo, en el análisis de los cines, cuando hablan de una película filmada en el Parque de Durandó, es una, y la otra, yo no recuerdo si en el banco robado en el cuento de Julio César Pupo, el guardia que le viene a decir que ahora está que lo habían cambiado de lugar, que estaba, pero que no había nada para llevarse en ese parque. Pero que el letrista no se olvide de los líos de la extra, de las noches de la vasca, de los tangos de Clarín, de la marcha de la vuelta ciclista, de la voz del Pepe Guerra y otra referencia al fútbol, y que pica envenenada cuando agarra el adoquín, en la pelota jugando en la calle,
que pica envenenada, que no podés saber, que no sabés para dónde va. No te olvides de cantarle a los cracks que no llegaron, dedicarle alguna estrofa al borracho y su amistad, y no vayas a olvidarte que en lugar de tanto verso, cuántas veces el silencio es la voz de la verdad. Muy verdad. Estamos en literatura. No, ¿sabes que no, Leandro? Dice que no existe. Ah, pensé que no estábamos en literatura. No, a veces porque puse durante au Sí. y después decía ¿Nos queda? ¿Nos queda? Durando. Durando. Yo dice que no existe según la inteligencia artificial. Ah, bueno. Ah, no, la inteligencia artificial no le Bueno, sí, pero digo, no me aparece otra. ¡Lo buscamos! Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿vale? durando siempre. Volvemos, pongo música. Igual. No, el Parque Rivera, llamado anteriormente Durango, fue construido por el presidente francés Pierre Durango, en terrenos anteriormente anegadizos. Tiene un lago. Si no me tienen confianza. Como decía Olmedo, si no creen en mí, como decía, si no me tienen fe, si no me tienen fe. Esto es literatura, esto es ficción, todo. Es decir, que el letrista no se olvide de arrimarse al veterano, de escuchar la rebeldía, de negarse a obedecer. Que no quede en el tintero, que no quede en el tintero, que no quede en el tintero lo que falta por hacer. Es decir, es una letra preciosa y me pareció sumamente importante en un día como hoy, miércoles de primavera, en Maldonado, con un encuentro pendiente y jugando Peñarol. Hoy, recordar el hoy juega. Hoy no juega el 5 de oro. Hoy no juega el 5 de oro. Y a eso voy. Es decir, ahí está. Tradición uruguaya de sacarle los problemas a la gente y pasárselos al Estado. Entonces, nuestro Uruguay profundo, identitario y ballista le sacó el juego. A los particulares sí tomó el juego por sí con la Agencia Nacional de Loterías y Quinielas. Fantástico. 12 de octubre fue feriado, cayó domingo. Pasó. Ni se sabe que... A ver, se conmemoró los 200 años de la batalla de Sarandí y esa fue la conmemoración que hubo en la Plaza de Punta del Este y demás. Después, con respecto al 12 de octubre, bueno, como las opiniones están divididas y la historia ha cambiado, ya no es más el Día de la Raza, no es el descubrimiento de América, no es el encuentro de dos mundos, no es el encuentro de los días de los pueblos originarios ni de la resistencia. No sabemos lo que es. Es eso y mucho más. Es eso y mucho más. ¿No? Es un día de una fiesta en España imponente, pero que tuvo también activistas que fueron al museo y tiraron tarros de pintura contra el cuadro de Colón. Fantástico. Es decir, fantástico. Ese fue el feriado del domingo que pasó absolutamente desapercibido, porque para el común de los mortales cayó el domingo. Pues bien, no hubo sorteo de la Dirección Nacional de Lotería y Quiniela por el feriado. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y cuál es la dedicación? Y esto está quedando grabado y va a salir en YouTube y demás. ¿Cuál es la dedicación de ese funcionario público que está... Es feriado laborable. Feriado laborable. Pero no solamente se corrió el sorteo del 5 de oro del domingo para el lunes, sino que el del miércoles se corrió para el jueves, porque hay que juntar el dinero como para el próximo sorteo. Pero eso lo hacen en todos los feriados, siempre. Claro.
Pero cuando eso se hace evidente que para los funcionarios públicos, dentro de los cuales me incluyo, y muy probablemente muchas de las manos que si yo las pidiera se levantaran fueron funcionarios públicos, terminamos transformando la función en nuestra propia razón de ser, y en base a eso no actuar dentro del organismo en el cual estamos, sino simplemente amparar nuestros derechos. No, tenemos el derecho al feriado. Es decir, entendamos, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas fue creada con el propósito de que el juego no quedara en manos de particulares. Dile al Conrado, dile a otro casino que ese feriado no trabaje. Conclusión, fantástico, es decir, disminuiste el tema de la ludopatía. No. Pasaste un día. Piénsenlo, a mí me resultó verdaderamente interesante eso de que tuviéramos un feriado para el 5 de oro. Mucha gente esperando el 5 de oro no tuvo el domingo, tampoco el miércoles va a ser el jueves. Así que hoy no juega el 5 de oro, es decir, hoy no juega. Me pareció un tema precioso para traerle, que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, pero que venía por ese lado. Es decir, pero hoy cuando dijimos todo esto dije, y hoy juega para mí es el cartel pegado, esa resistencia irónica que teníamos con aquel cartel. El pobre García de Zúñiga, que ni siquiera estaba vivo en ese momento y demás. Tiene la calle y tiene ese busto que es imponente, por lo menos para uno que era un recién llegado, aquello era más grande que el monumento Artigas de la Plaza de Maldonado, para uno que estaba sentado en aquella sala enorme y fría, mirando parciales para saber qué era lo que lo iban a matar el próximo miércoles. Muy bien, y ahí tenemos todo lo que estuvimos hablando el otro día, de títulos, del paratexto, la tía Julia y el escribidor, del peritexto, lo que correspondía a la tapa del libro, que no tenía por qué ser pero que yo quería tener por estos motivos, por estas fotos que tenía y demás. El epitexto, es decir, esas fotos que estuvimos viendo de esa pareja para formarnos la idea de lo que estábamos leyendo, ¿no? De la tía Julia y del escribidor. Miren qué interesante si esto también no forma parte del epitexto. El rey Felipe VI de España inaugura el Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, Perú. ¿Ustedes piensan que el Congreso Internacional de la Lengua Española se iba a reunir en Arequipa, Perú, si no hubiera sido que de ahí había salido Vargas Llosa? Todo eso forma parte del hecho y del fenómeno editorial que hace que en un taller de literatura, en un rincón ignoto del lejano este, de un remoto sur, estemos leyendo un libro de él. No es poca cosa. ¿Dijiste todo lo que dije, no? Sí, absolutamente. Rincón ignoto de un lejano este, de un remoto sur. Aquí estamos. Aquí estamos. Pero es mi lugar en el mundo. Es mi lugar en el mundo. Atención. Atención. Y bueno, todos tenemos donde nacimos. Y con ustedes, mucho más grato. ¿No me creen? Sí, claro, por supuesto que me creen. El título de la novela, Humberto Eco nos decía, un título ya es una clave interpretativa del texto. El título ya me dice, es ese paratexto, no forma parte del texto, pero que me está adelantando algo que me va a decir. Y puede ser epónimo, porque tiene el nombre de los protagonistas, Romeo y Julieta, ¿no? O es un rasgo característica que distingue el protagonista, el americano impasible, o la combinación de nombre y característica del gaucho Martín Fierro. Bueno, acá tenemos la tía Julia, que nos dice uno de los protagonistas, y el otro es el escribidor.
Puede ser un título emblemático, menciona el elemento principal del argumento del tema, también podría estar presente. Puede ser simbólico, puede ser funcionar como un símbolo, una metáfora o una combinación más de un tipo. No me animo, digo, creo que es un título epónimo, me está diciendo ya algunos de los personajes que van a aparecer adentro de la novela. ¿Y quiénes son los personajes que van a aparecer dentro de la novela? Esos dos a los cuales estábamos haciendo referencia recién. Aquí. El Pedro Camacho y Varguitas. Pedro Camacho y Varguitas. Pedro Camacho que se va a encargar de los capítulos pares, que nosotros asumimos como lectores que son los capítulos pares. Uno de ellos es el que estamos leyendo, el capítulo 16. Y Varguitas, que es el que va a estar en un yo protagónico, es el que me va a estar hablando desde los capítulos impares de la historia. Y hoy quise arrancarles a hablar, no con García de Zúñiga, sino, eso fue circunstancial, y que me encontrara con la foto imponente de ese busto, para mí fue verdaderamente volver en el tiempo. Y hoy quise empezar, miren qué interesante, el compañero Pedro en un aporte me trae un libro que a primera vista parece robado de una biblioteca. Tiene un código de biblioteca acá abajo, ya que estábamos hablando de biblioteca y de sala de lectura, tiene un código de biblioteca acá abajo. Pedro pasa por boletería. Lo abre y tiene la tapa, el barco de los deseos, la nave de Teseo, de Ulises, ¿cierto? Y de Estraca, desconocía totalmente, pero lo interesante, adentro un sello como de una biblioteca, es decir, está producido así el libro, ¿no? Es decir, pero cuando pensamos que la creatividad ya está agotada, y este libro ya parece que tiene como hace 10 años, está en manos de él, libro para préstamo, y después lo empiezan a abrir y se encuentran que está escrito, es decir, pero que las escrituras no son en bolígrafo que alguien escribió, sino que la editorial sacó así el libro. Entonces, como que alguien sacó el libro de biblioteca, acá están los sellos de la biblioteca, y fue realizando anotaciones. Entonces, adentro del libro se encuentran con, no sé si lo estoy mostrando bien, Pedro, y si querés agregar algo más, se encuentran con anotaciones a los márgenes de los capítulos. Entonces hay una historia, en definitiva, que está escrita, y otra historia que son escrituras en los márgenes, pero que dos que retiran el libro, Pedro me dijo dos, no tengo por qué desconocer, no sé si capaz que son más, es decir, que están escribiendo cosas al costado de ese libro, recortes, postales, no sé, todo incluido dentro del libro. Está buenísimo. Está toda la pauta como lo están usando. Tengo que creer que Pedro le costó mucho trabajo y que cuando vimos los derechos del lector, que los vimos acá, y uno de los derechos del lector es de dejar un libro, de no continuar leyendo, Pedro se sintió liberado. Dijo, ¿es así, Pedro? Tal cual. Ha sido nombrado. Pero fíjense que adentro encuentran cartas. Entonces, cuando uno piensa que la creatividad de Vargas Llosa, porque los capítulos pares tal cosa, porque los capítulos impares, o Cortázar en el año 63 escribiendo Rayuela y que se puede leer siguiendo determinada pauta de capítulos, o que se puede leer a lo largo como él diga. Es decir, la creatividad es algo verdaderamente inagotable. Pedro, ha sido aludido. Las anotaciones ahí en los márgenes la van dejando dos personas, un varón y una mujer, que de a poco van generando una relación entre ellos, que no se conocen hasta muy entrado el libro. Van haciendo esas anotaciones que empiezan como anotaciones y de a poco uno empieza a
comentar las anotaciones del otro. O sea, hay un diálogo ahí permanente entre las anotaciones de los dos lectores que aparentemente son los únicos que sacan el libro de la biblioteca. Acá la compañera te dice, ¿hay 2 libros? No, es un libro con 2 historias, me parece. Una es la historia directa, escrita en letra de molde, y la otra es la historia de las anotaciones que hacen los 2 lectores. Pavada, ¿no? Me pareció interesante, ya que Pedro lo había querido compartir, que comentar esto. ¿Está en inglés? Está en inglés, está en inglés y mientras Pedro me lo mostraba, yo no sé si no vi pasar alguna página en alemán, pero puede haber sido un error de apreciación mío. Verdaderamente, el autor se llama Straka, S y termina en Ese es el K. autor ficticio, perdón. Ah, Ese es el autor así. ficticio del libro. Es para leerlo en una noche de luna llena y con un pie en una palangana de agua. Muy bien. ¿Pero eso perteneció a una biblioteca? No. Es como está armado. Es como está armado. Es decir, ese sello no es de una biblioteca. Lo vas a comprar en la librería y está así. Todo es escenografía. Es todo una puesta en escena. En francés, una mise en escena. Una mise en escena. Es decir, sin preparación, sin filtro, Pedro lo trajo, lo presentamos, Pedro habló, yo lo voy a mirar, voy a admirarme del ingenio humano y luego continuamos. Pero otro día. Vamos. Hoy me gustó no continuar con el capítulo 16, dejarlo por ahí. Pero digo que simplemente para ver un capítulo impar. Y qué mejor capítulo impar que este, que es el del principio. El comienzo. Y dice, no está, después se lo paso. En ese tiempo remoto, es decir, es un narrador, primera persona, presumiblemente autobiográfico. En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque volvamos tiempo atrás para recordar a Saquei. El pero es la palabra más puta que existe porque dinamita todo lo anterior. La conjunción adversativa que usa Vargas Llosa aquí no es pero, aunque. Y dice, estudiaba en San Marcos Derecho, creo. Resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal. Aunque, es decir, pero voy a dinamitar todo esto que dije. En el fondo, me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Punto. Es decir, en ese tiempo remoto, mi yo del pasado, era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Lo está escribiendo
Un autor que ya va en su quinta novela cuando esta sale al mercado. Ya era un escritor, ya estamos en el año 78. Pero lo que me está hablando es de un tiempo pasado, y de una proyección a futuro, que es el presente en el cual está él en este momento escribiendo esa autobiografía, que esa autobiografía siempre es de atrás para hoy y siempre tiene elementos de ficción. Después nos va a agregar un montón de elementos de ficción, nos va a agregar a Pedro Camacho, nos va a poner cosas verosímiles todas, porque es un relato realista, nos va a poner cosas verosímiles todas. Y nos va a poner una cosa tan verosímil que es verídico, que se termina casando con la tía Julia, que era hermana de la tía Olga, que estaba casada con el tío Lucho. ¿Está? Es decir, nos pone elementos verosímiles, nos pone elementos verídicos dentro de una trama autobiográfica verosímil, pero nos introduce otros elementos de ficción que después iremos viendo. Tenía un trabajo, y acá no tiene desperdicio esta frase, tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, antitético, ¿no? Título pomposo, sueldo modesto. Apropiaciones ilícitas. Se apropiaba de muchas cosas, de papel que tenía disponible en ese, nos va a contar después, y fundamentalmente de tiempo, ¿no? Lo mismo que hacemos todos funcionarios públicos y de loterías y quinielas, ¿sí? Apropiaciones ilícitas y horario elástico. Director de informaciones de Radio Panamericana. Ese era el título pomposo. El sueldo era modesto, las apropiaciones eran ilícitas, el horario era elástico. ¿En qué consistía el trabajo? El trabajo consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. Ese era el trabajo de un futuro escritor. En una proyección autobiográfica que no sabemos si es cierto o no. Lo que tenemos claro, sí sabemos, en el peritexto, recorriendo todas las entrevistas, y en el epitexto, recorriendo todo el material que hay de Vargas Llosa, que vivía en Miraflores, que vivía con los abuelos. Todo esto de acá, que estudiaba en San Marcos, también lo sabemos. Eso otro. La redacción a mis órdenes era un muchacho de pelos engomados y amante de las catástrofes llamado Pascual. Había boletines cada hora de 1 minuto, salvo los de mediodía y de las 9, que eran de 15. Pero nosotros preparábamos varios a la vez, de modo que yo andaba mucho en la calle, tomando cafecitos en la colmena, alguna vez en clases o en las oficinas de Radio Central, más animadas que las de mi trabajo. Punto. Y ahí paro. Es decir, el panorama que me da ese yo narrador de una supuesta autobiografía puede ser interpretado de muchas maneras, pero me ubica en el tiempo, me ubica en el lugar. No conocemos de Lima, pero ya hemos pispeado que Miraflores es un barrio copetudo, bien, pituco iba a decir yo, pero copetudo, acomodado, elitista, y Vargas Llosa va a tener un clan que va a ser muy elitista. Fantástico. Estudiaba en San Marcos, Derecho, creo resignado a ganarme la vida con una profesión liberal, pero me lo está escribiendo desde un presente en el cual ya es un escritor reconocido. Pero él durante toda esta novela va a estar desarrollando esa voluntad de irse a París a vivir de la escritura. A vivir de la escritura. Recuerden al murguista. El murguista dijo:
de meter las 3 cifras para poder dedicarse a escribir letras de Murga delante de un plato de buceca. Este va a ser más ambicioso, no a través de las 3 cifras, sino a través no de la profesión liberal que está llevándola simplemente por un deseo del clan, probablemente. Y hay autores que van a plantear que aquí ya se presenta un tema del rompimiento del Vargas Llosa autobiográfico, ficcional, que está presentándonos este estado suyo en la Lima de los años 50, un rompimiento contra los elementos burgueses que están establecidos en su propio relato. Y ustedes dicen, ¿qué elementos burgueses están acá? Y está el barrio donde vive, la universidad en la que estudia, es decir, hay ciertas organizaciones de poder que ya aparecen dibujadas en esos párrafos. El lugar, la quinta, ¿sí? El clan familiar que ya aparece también ahí, la universidad en la que estudia, el sistema de información que no se deja de ser una estructura de poder, hoy mucho devenida y desmerecida. Tener una radio, la voz de la radio, es decir, estamos acostumbrados a partidos políticos y a sectores de partidos políticos que para poder emitir su voz tenían un periódico, ¿cierto? El Día del Partido Colorado y del vallismo, ¿sí? El País, La Mañana de los Manini, de otro sector colorado. Había que tener, para emitir su voz, era una estructura de poder el medio de prensa. Las radios, exactamente lo mismo. Esas estructuras de poder, algunas hoy presentes y otras, los medios de comunicación han cambiado notoriamente. Pero siguen siendo de poder. Siguen siendo de poder. Pero hoy un muchacho con un streaming puede tener más seguidores que Radio Monte Carlo. Pero antes lo que te decía Radio Monte Carlo o El Espectador era o Carver. Pero fíjese qué interesante ese análisis que está hablando de ese casi adolescente que está como el que hoy les mostraba que iba a estudiar a la sala de la facultad, que está saliendo de ese cascarón y rompiendo con esas estructuras que aparecen, la familia, la institución educativa, la institución de las comunicaciones, y había alguna otra más que no me acuerdo cuál es. Pero piénsenlo desde ese punto de vista. ¿Perdón? ¿No? Aquí está su hijo. Una brevísima lectura de otro capítulo impar antes de pasar a nuestro 16. Tomas una y pasas para atrás. Muy bien la reflexión. Disculpe. ¿Cómo está esa flexibilidad? Consulté a la compañera si esto ya lo habíamos visto o no lo habíamos visto, me dijo que no. Eso es lo que están recibiendo es una prueba de comprensión lectora, que no la vamos a hacer. No, porque acá la compañera que me lleva los apuntes me dijo que no, yo estaba seguro que la habíamos visto. La bucheamos entre todos, No importa, la vamos a leer, pero la vamos a leer a la carrera. A mí me pareció que la habíamos visto. Del lado de atrás tienen la prueba de múltiple opción si la quieren ver.
Y comprueban los resultados con respecto al anterior, entonces, para ver. Si nos animamos. No la pongan hoy en facultad esa prueba. No la pongan hoy en No, tranquila. Que no entienden nada. ¿No se acuerdan? Acá la compañera que se ha pasado caminando por todo Estados Unidos nos dice que sí que lo vimos. Y este año. Y fue cuando murió Vargas Llosa, la pusimos, claro que sí. Yo no me acuerdo. Qué espantoso lo que es. No, le digo a la compañera que ella debió ver Yo la llamé como mi biógrafa, es decir, ella está escribiendo todos los apuntes de acá, entonces le dije, Me entró la duda, no importa, todo relato va a ser ficcional, por lo tanto lo que ella va a decir va a ser una ficción. Ay, ¿a qué página tengo que ir? ¿A qué página tengo que ir? ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón. 93. Hay tanta expectativa, tantos deseos que quedan por ahí. Nos la diste con tener que disfrazarse y... ¿Estaba seguro? Cuando murió Vargas Llosa la leímos porque, mi lucha interior por ver esta novela viene desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, la están leyendo porque después levantamos y hacemos la prueba. ¿No la vimos? ¿Qué fecha murió Vargas? ¿En qué fecha? En abril. Andábamos viendo Mónica por Mónica. Andábamos con el humor en aquel momento. Después del humor pasamos como eje temático a la violencia. ¿Qué pasó? Se olvidó el letrista. Bueno, yo lo planteé y a mí me dijeron que lo habíamos visto. Que no lo habíamos visto. Vamos a leerla. Sí, la tengo, sí. Me falta. Me falta. Bueno, leemos. Rápido, para los que no la vieron. ¿Cuál es la idea de una prueba de comprensión lectora? Simplemente leer este texto, tomar los apuntes que se quiere y después resolver las preguntas que están atrás. Nadie va a hacer ninguna prueba, no tengo que cerrar esa puerta con llave ni mucho menos. ¿Cuál es el ritmo que tienen los capítulos impares? Este ritmo arrollador. La flaca Nancy era una prima mía bonita y muy coqueta, de la que Javier estaba enamorado desde que tenía uso de razón y a la que perseguía con una constancia de sabueso. Ella nunca había llegado a hacerle caso del todo, pero siempre se las arreglaba para hacerle creer que tal vez, que pronto, que la próxima. Ese prerromance, es decir, la invención de palabras, prerromance, duraba desde que estábamos en el colegio y yo, como confidente, amigo íntimo y celestino de Javier, había seguido todos sus pormenores.
Eran incontables los plantones que la flaca Nancy le había dado, infinitas las matinés de domingo que le había dejado esperándola a las puertas del Euro mientras ella se iba al Colina o al metro, infinitas las veces que se le había aparecido con otro galán en la fiesta del sábado. Es decir, la flaca Nancy lo tenía loco, ¿ah? Y le hacía todos los desplantes y Javier seguía con ella. En esos puntos suspensivos implica que ahí falta algo que se los quiero leer porque viene bien, porque estamos en otro nivel con ustedes de confidencia. Lamentablemente no lo pude encontrar en el libro y lo tengo en la edición acá. La primera borrachera de mi vida, eso va en los puntos suspensivos que no valía la pena para la comprensión lectora. La primera borrachera de mi vida la tuve acompañando a Javier a ahogar sus penas con capitanes y cerveza en un barcito de Surquillo el día que se enteró que la flaca Nancy le había dicho sí al estudiante de agronomía Eduardo Tiravanti, muy popular en Miraflores porque sabía meterse prendido el cigarro a la boca y luego sacarlo y seguir fumando como si tal cosa. Nos dijo así de pasada, nos dijo de pasada. Mi primera borrachera, la primera borrachera de mi vida, el narrador supuesto autobiográfico Varguitas. La primera borrachera de mi vida la tuve acompañando a Javier a ahogar sus penas con capitanes y cerveza. Capitanes no sabemos qué es lo que tiene que ver. ¿Ah? Y cerveza en un barcito de Surquillo. ¿Qué vamos a encontrar más adelante? Lo que vamos a encontrar más adelante va a ser esto. Javier lloriqueaba y yo, además de ser su paño de lágrimas, tenía la misión de ir a acostarlo a su pensión cuando hubiera llegado a un estado comatoso. El otro estaba dolido de amor, entonces le dijo: Varguitas, me voy a emborrachar. ¿Cómo se lo dice? Se lo dice así, paréntesis, comilla: me voy a mamar hasta las cachas, me había prevenido imitando a Jorge Negrete. Jorge Negrete, un autor mexicano de rancheras, ¿sí? Pero fui yo el que sucumbió. El narrador fue a acompañarlo, tenía que ser el que lo llevara cuando el otro se emborrachara. Dice, pero fui yo el que sucumbió. Con ruidosos vómitos y un ataque de diablos azules en el curso del cual era la versión canallesca de Javier, me había encaramado al mostrador y arengado a los borrachitos, noctámbulos y rufianes que constituían la clientela del Triunfo. Bájense los pantalones que están ante un poeta. Eso no lo pusimos en una prueba de comprensión lectora. ¿Ah? Pero lo interesante del caso es que Varguitas acompaña a Javier y se emborracha Varguitas y termina, según la versión del que quedó sobrio, subido arriba de una mesa diciéndole a toda la clientela del boliche: bájense los pantalones que están ante un poeta. Está relacionado con esto, es decir, ¿de dónde arranca ese yo autobiográfico ficcional? Diciendo que quiere ser escritor. ¿Y qué es lo que se le libera cuando se emborracha? El yo interior. ¿Cuántas? Siempre me reprochaba, es decir, sigue hablando de Javier, lo que le reprochaba, siempre me reprochaba que en vez de cuidarlo y consolarlo en esa noche triste, lo hubiera obligado a arrastrarme por las calles de Miraflores hasta la quinta de Ocharán en un estado tal de descomposición que entregó mis restos a mi asustada abuela con este comentario desatinado: señora Carmencita, creo que el Varguita se nos muere.
Y ahora sí, seguimos aquí. Es decir, no formó parte de la comprensión lectora. Eso no va para el escrito. Desde entonces, la flaca Nancy había aceptado y despedido a media docena de miraflorinos, y Javier había tenido también enamoradas, pero ellas no cancelaban, sino robustecían su gran amor por mi prima, a la que seguía llamando, visitando, invitando, declarándose indiferente ante las negativas malacrianzas, desaires y plantones. La narrativa de los capítulos 1 es fluida, es comunicativa, ¿cierto? Simplemente es casi coloquial en la forma en la que está tratando a ese lector contándole esta historia vieja. Javier era uno de esos hombres que pueden anteponer la pasión a la vanidad y le importaban realmente un comino las burlas de todos los amigos de Miraflores, entre quienes su persecución de mi prima era un surtidor de chistes. Esa expresión, no le importaba un comino, va a ser una de las preguntas sobre la observación lectora. Dice, describe el significado de las 7, describe el significado de la expresión importar realmente un comino las burlas en el contexto del cuento. Es decir, ¿qué significa importar un comino? Ciertas frases cristalizadas que nosotros las tenemos incorporadas, que a veces le echamos comino a la comida y sabemos que es muy invasivo. Verdaderamente no tengo ni idea cuánto cuesta el comino, si es verdaderamente barato o caro, pero importar un comino, sé que el comino importa, porque si le echas mucho... Sí, cambia el sabor de la comida. ¿Está? Fantástico. Paréntesis, el uso de los paréntesis en esta narrativa, como dando una apostilla más, un aporte más a esto que me está diciendo. En el barrio un muchacho juraba que lo había visto acercarse a la flaca Nancy un domingo a la salida de misa de 11 con la siguiente propuesta: hola Nancita, linda mañana, ¿nos tomamos algo? ¿Una Coca-Cola? ¿Un champancito? ¿Ah? Igualito, es miércoles, es octubre, Nancita, hoy juega Peñarol, ¿qué hacemos? No juega Peñarol, no importa. La flaca Nancy salía algunas veces con él, generalmente entre dos enamorados. Qué terribles que son. Qué terribles, qué malas que son. Generalmente entre dos enamorados, al cine o a una fiesta, y Javier concebía entonces grandes esperanzas y entraba en estado de euforia. Así estaba ahora, hablando hasta por los codos mientras nos tomábamos unos cafés con leche y unos sándwiches de chicharrón en ese café de la calle Belén que se llamaba El Palmero. La tía Julia y yo nos tocábamos las rodillas bajo la mesa. Hay un autor que hace unos gráficos muy interesantes y dice las relaciones entre Varguitas y la tía Julia están bien, mal o regular, ¿no? Entonces hace un gráfico. En el capítulo están a tope, es decir, se están tocando las rodillas bajo la mesa, es decir, no puede ser público lo que está pasando entre ellos. Entonces, ¿qué se tocan? Se tocan las rodillas bajo la mesa. La tía Julia y yo nos tocábamos las rodillas bajo la mesa, teníamos entrelazados los dedos, nos mirábamos a los ojos y mientras, como una música de fondo, oíamos a Javier hablando de la flaca Nancy. La invitación la ha dejado impresionada, nos contó, porque ¿quieres decirme qué pelagatos de Miraflores invita a una chica a los toros? ¿Cómo has hecho?, le pregunté. ¿Te sacaste la lotería? Dirección Nacional de Lotería. He vendido la radio de la pensión, nos dijo, sin el menor remordimiento. Creen que ha sido la cocinera y la han despedido por ladrón. Nos explicó que tenía preparado un plan infalible. En media corrida sorprendería a la flaca Nancy con un regalo persuasivo, una mantilla española.
Javier era un gran admirador de la madre patria y de todo lo que se relacionaba con ella, los toros, la música flamenca, Sarita Montiel. Soñaba con ir a España como yo con ir a Francia. Y lo de la mantilla se le había ocurrido al ver un anuncio del periódico. Le había costado su sueldo de un mes en el banco de reserva, pero estaba seguro que la inversión tendría frutos. Nos explicó cómo iban a ocurrir las cosas. Llevaría la mantilla a los toros discretamente envuelta y esperaría un momento de gran emoción para abrir el paquete, desplegar la prenda y colocarla sobre los hombros delicados de mi prima. ¿Qué pensábamos? ¿Cuál sería la reacción de la flaquita? Yo le aconsejé que redondeara las cosas regalándole también una peineta sevillana y unas castañuelas y que le cantara un fandango. La ironía. Pero la tía Julia lo apoyó con entusiasmo y le dijo que todo lo que había planeado era lindo y que la Nancy, si tenía corazón, se emocionaría hasta los huesos. Ella, si un muchacho le hacía esas demostraciones, quedaría conquistada. ¿No ves lo que te digo siempre? Me dijo igual que si estuviera riñéndome. Javier sí que es romántico, es un romántico. Javier sí que es un romántico, enamora como se debería enamorar. Javier, encantado, nos propuso que saliésemos los 4 juntos. Atención, era una pareja en la clandestinidad, ¿no? Cualquier día de la próxima semana al cine a tomar el té o a bailar. ¿Y qué diría la flaca Nancy si nos ven pareja? Le puse los pies en la tierra. Pero él nos echó un baldazo de agua fría. No seas tonto, sabe todo y le parece muy bien, se lo conté el otro día. Y al ver nuestra sorpresa, añadió con cara de travieso, como si con tu si con tu prima yo no tengo secretos. Si ella haga lo que haga, terminará casándose conmigo. Bueno, fue un resbalón. Yo estaba seguro que lo había leído. Me indujeron a patinar y patiné. Es que nadie me da pelota. No era así. Está bien, está bien. Cuando murió Vargas Llosa, esta novela en algún momento la íbamos a ver. Cómo ver una novela era algo que no tenía resuelto dentro de mi cabeza. Y todavía no lo tengo resuelto, lo voy desenvolviendo. Porque entre el hoy juega y demás, vamos estirando esto. ¿Cómo funciona el público? Y he causado ciertas... En la docencia no podíamos hacer serio. En la docencia... Acá tenemos varias maestras que hicieron de su docencia un apostolado. Tenían todos los feriados. Pero Toda la resentida. Pero no es... No. Sí, pero como yo fui funcionaria privada, siempre lo tuve acá. 5 feriados en el año. 5 feriados en el año. Sí, tal cual. No peleen, no peleen. No abran la grieta. No abran la grieta. Yo nunca supe ser serio. No, tranquilo. Confiamos en ti. Todos nos portamos Yo bien. conozco un montón de empleados públicos que laburan bien. Yo conozco un montón de empleados Señora, públicos queda que grabado trabajan esto. superbién. ¿Qué No me es todo, pero bueno, les cae. No peleen. Ay, que se fue para atrás. Los capítulos impares van a tener un argumento realista, que es esto que estamos viviendo, mientras que los pares van a tener mucho de sensacionalismo. Los personajes en los capítulos impares van a ser tomados de la vida, mientras que en los capítulos pares van a ser esa palabra que agregamos la semana pasada, van a ser un cliché, van a ser un estereotipo, van a ser una figura, un pediatra de renombre, va a ser un rey de la tabla hawaiana, el que fuere.
El narrador va a ser en primera persona del singular en los capítulos impares y nos dice algún autor con un tono impasible y objetivo, como que no pasa nada, es decir, estoy contando esta historia. En los capítulos pares, la del fútbol que estamos desarrollando, es una tercera persona del singular con un narrador omnisciente, alguien que ve, es un él que ve todo, tercera persona del singular que ve. Y en los recursos lingüísticos y estilísticos, la función, y aquí les pido un poquito de tiempo, la función del lenguaje que usan los capítulos impares es esta función referencial. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de función referencial? Ahora lo vamos a hablar. Con un alto grado de lenguaje coloquial. Mientras que los capítulos pares lo que buscan más es la función estética. Predominan la retórica, el cliché, la acumulación descriptiva y la metáfora. Vamos a ver qué es eso de la... función referencial. ¿Están preparados para algo de teórico? Ni tanto. Querían reírse más que nada. Un ruso que se trasladó a Estados Unidos, que se llamaba Jacobson, presentó un modelo de la comunicación, diciendo, el lenguaje tiene, y estableció 6 funciones que tenía el lenguaje. 6 funciones que tenía el lenguaje. Esto ya lo conocen, ¿cierto? Un emisor, un mensaje, un receptor, en un contexto, a través de un determinado canal y con un código. Pero lo que me interesa es esto. Es decir, piensen en estudiantes de profesorado a los que están mirando esto. Entonces, me aparece un mensaje que me dice, Uruguay salió campeón, fue el campeón del Sudamericano Sub-20 de 2017 disputado en Ecuador. ¿Qué intención tiene ese mensaje? Tiene una intención claramente comunicativa, ¿cierto? De comunicar algo. Una pareja sentada en un sillón y me dice, no imagino un lugar mejor que a tu lado. ¿Qué intención tiene este mensaje? Ustedes saben qué intención tiene, ¿cierto? Ustedes saben qué intención tiene. Pero está expresando sentimientos. Pero ustedes están hablando de la ulterioridad, es decir, cuál es el pensamiento. Por lo menos los dos allá del fondo lo tienen. Pero tienen lentes y yo les veo los ojos. Inmediatamente te preparas y te vas. ¿No? Un padre, un adulto que le está diciendo a un hijo. Le dice, ¿qué intención tiene ese mensaje? Bueno, la intención. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Las 3 fundamentales son la referencial, la expresiva, la de los muchachos en el sillón, ¿sí? Y la apelativa, la que está mandando. La función referencial. La función referencial, todas con un aeropuerto. La función referencial. Informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar. Se encuentran informes, narraciones, descripciones. El vuelo a Madrid está demorado. Es decir, comunicación de aeropuerto. Esa es la función referencial que aparece en los capítulos 1. ¿Cierto? Lo que me está contando una historia. Aparte, objetivamente la está contando. En un tono coloquial la está contando. En nuestras referencias iniciales, cuando dijimos, parece una escritura casi espontánea lo que está apareciendo ahí. No parece muy elaborado. Esa es la creación justamente artística. La función emotiva o expresiva, a esa muchacha que le pasó, perdió el equipaje, ¿no? Claramente. Lo que expresa son sentimientos. Perdí la valija, qué horror, ¿cierto? ¿Sí? La expresión de esa emoción interior, de ese sentimiento. Y la apelativa o conativa es la orden, ¿no? Apúrate, perderemos el vuelo. Esas son las 3 funciones principales. La que encontramos en los capítulos 1 es la referencial, comunicativa, narra, ¿sí? Cuenta una historia e incluso hasta objetivamente cuenta una historia. En los capítulos pares nos vamos a encontrar con otra cuestión. Esta
Qué muchacha interesante que había encontrado. ¿Me escuchas? Buenos días, ¿cómo andas? Hasta luego, disculpe señora. ¿Qué tienen todas estas expresiones? Lo que hacen están referidas al canal de comunicación. Esto puede ser interesante también para no los aburro más, un poquitito más, nada más, un poquitito más. Pero qué lejos que está la China. Acá. Elementos de la comunicación, ¿se acuerdan? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas? ¿Se entendió? Todo eso es lo que están verificando más que nada, es que el canal de comunicación esté despejado. Es decir, no pretenden agregar nada a la comunicación, simplemente chequean el canal de comunicación. ¿Sí? Todos esos tienen en común eso, que chequean el canal de comunicación. Es decir, ustedes dicen, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Es como me decía Wimpy el otro día, me encontré con uno, estuve hablando 1 hora y no dijiste nada, es decir, simplemente estuviste haciendo un vaivén. ¿Perdón? Dialogando. Sí, dialogando, así, chequeando que el canal de comunicación estuviera abierto. La función fática se hace para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, el contacto entre los interlocutores. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Siempre les aclaraba a mis estudiantes de profesorado, es la pregunta más boba que puedes decir en una clase. Decir, ¿alguna duda, muchachos? Nadie va a decir nada, al contrario, el que no entendió nada se va a hacer una oruga y se va a meter en el intersticio más chico que tenga en su asiento para pasarlo sumamente desapercibido. ¿Es cierto? Docentes aquí presentes. Entonces, y es la pregunta más frecuente que hacemos los docentes. ¿Quedó claro, muchachos? Entonces pasamos al siguiente tema. Nadie te va a decir nada de eso. Es decir, si querés chequear verdaderamente que el otro entendió el mensaje, hacer una pregunta, hacer una pregunta relacionada con el tema para ver cómo bien, pero preguntar si está claro. Olvídate. Es decir, lo único que sirve esa pregunta en una sesión de estas es para cuando el otro que se había perdido todo dice, bueno, está preguntando si está claro, quiere decir que a partir de ahora empieza algo nuevo, voy a engancharme. Voy a engancharme. Estas otras. Iberia pone alas a tus sueños. Todo va mejor con Coca-Cola. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Remonto en cada vuelo una cometa. ¿En qué ponen el acento? En la belleza del lenguaje. Esta función es la función poética. Se centran en el mensaje mismo, en cómo se organiza el texto. Se relaciona obviamente con la literatura, también se usa en publicidad. Los capítulos, eso es, volverán a las oscuras golondrinas. Los capítulos pares, la función más fuerte que tienen es la función poética. Y ustedes dicen, pero está muy cargado. Esa es la magia del autor detrás del Pedro Camacho, autor ficticio, que para resaltar esa función poética la está recargando. Oraciones subordinadas. Todas, y reiteraciones, y muchas adjetivaciones, ¿sí? De forma de darle una cargazón, ¿no?, propia de lo que el autor me está diciendo que el radioteatro era el vehículo de transmisión de cierta cursilería, de cierta cosa guachafa, que nos estaba diciendo. Es una novela que es interesante porque se puede leer en varios niveles, es decir, se puede leer como una novelita y se puede leer en varios otros niveles diciendo, caramba, los capítulos impares tienen la función referencial más desarrollada. Los capítulos pares tienen esto otro. Le va sumando cosas. Mi marido se puso a leerlo
Y me dijo, sí, pero leyéndolo yo, no, a mí me gustaría alguien que lo lea con expresión. Digo, bueno, sí, en la clase está muy bien. Gracias. No, es que, a ver, es miércoles, es primavera, y yo vengo a que me masajeen el ego acá y me voy. Fíjense jorobar. Cuidado que esto de las lecturas múltiples no es un tema nuevo, es decir, ¿tenemos internet? Y hoy no llegamos al capítulo par. Vamos a darme internet. Vamos a la Biblia. A la Biblia. A la tía Julia en la Biblia no. Mejor digo que la tía Julia a la Biblia. Nos vamos a la Biblia. Vamos a ver esto. Vamos a la Biblia. ¿Qué pasó? Vamos a la playa. Está bien. Los díscolos del fondo siempre dan la nota. Mateo 13. Mateo 13. Piénsela. Mateo solo. Evangelio según San Mateo, versículo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda su gente estaba en la playa. Lenguaje referencial, ¿cierto? Está contando lo que está pasando. Es un capítulo impar. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíces secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto tiene 2000 años, ¿cierto? Alguno menos. Fantástico. Arrancó con un lenguaje referencial. Estaba Jesús, estaban aquí, se sentó junto al mar, se le juntó la gente y habló con parábolas. Fantástico. ¿Y qué dijo? Bueno, viene un sembrador y está tirando semillas. Y la semilla cayó. Cayó una y se la comieron los pájaros. Otra cayó en un suelo muy superficial, brotó rápido, pero cuando salió el sol se secó. Otra cayó entre espinos, tampoco prosperó. Y otra anduvo bien. El que quiera, y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y vienen los discípulos y le dicen, se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablan con parábolas? ¿Por qué les hacen un cuento? Él, Jesús, respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Es decir, está bien, es decir, ¿por qué les hablas con parábolas? Y porque yo les cuento un cuentito. Es decir, el que tiene oídos lo va a escuchar. Y acá te pasa lo mismo, es decir, pero yo creo que más que tu marido, se puede leer en un nivel determinado. Es decir, ¿cómo la puedo leer? Y la puedo leer así, como un cuentito que me están contando. Ahora, si me agarro este que estoy leyendo es de la Universidad de Montpellier. Entonces me dice, no, lo que pasa es que si agarrar los capítulos tales, tiene razón. Y si agarrar los impares, tal otra cosa. Tiene razón también. Y entonces, ¿cómo es la lectura? ¿Es más enriquecida? Capaz que sí. Claro. Capaz que sí. Capaz que no. Pero es tan viejo como esto. Es decir,
Y los propios compañeros de Jesús le decían, ¿y por qué escribís? ¿Por qué contás así? Y alguien le podría decir a Vargas Llosa, dice, qué fácil que escribís vos, escribís todo llanito así, y escribís este loco que hace estos radioteatros así. Pero ojo, la verdadera cuestión de la tía Julia es esa creación, es decir, que me pueda contar qué se propuso el autor, contar su historia, de cómo se enamoraron él con una tía política. ¿Qué se inventó en el medio? Se inventó un montón de cosas, es decir, se inventó un escritor o un escribidor de radioteatros que era compulsivo, que lejos de lo que a él le pasa, porque dentro de los propios capítulos 1, y después vamos a ver, no se asusten, dentro de los propios capítulos 1 vamos a tener los cuentos que Varguitas quiere escribir y no los termina de escribir. Tiene la historia, la empieza a desarrollar, se la lee a alguien, se la critican y la rompen. Yo creo que les empecé a mostrar algunos de esos cuentos. ¿Ah? No, este no lo quiero ver. Se me pusieron serios, estaban tan risueños. Se me pusieron serios y estaban tan risueños. Yo creo que está por acá. En el capítulo 1, el dueño de la radio dice, mirándome con esa condescendencia benigna que le merecía la condición de intelectual que me había conferido desde que vio un cuento mío en el Dominical del Comercio. El Genaro cuando lo ve a Varguitas, lo mira con una condescendencia benigna porque lo considera un intelectual, porque vio un cuento de él publicado en el diario. ¿Ah? El tío Lucho, cuando le presentan a la tía Julia, dice, él no piensa en faldas ni en jaranas, le explicó mi tío Lucho. Él se va a enojar mucho, Varguitas se va a enojar mucho con este comentario, y les cuento por qué. Él no piensa en faldas ni en jaranas, le explicó mi tío Lucho, es un intelectual. Ha publicado un cuento en el Dominical del Comercio. Y la tía Julia, que se lo están presentando en ese momento, dice, cuidado que Marito no salga para el otro lado. ¿No? Y ahí queda muy enojado Varguitas con la tía Julia, que después van a ir arreglando la situación. En el capítulo 3 está escribiendo un cuento sobre los pistacos. Los pistacos se lo cuenta, a su vez él dice que se lo contó un tío que se llama Pedro, que es médico de un establecimiento muy lejano de Lima, ¿sí? de un campo, que un habitante de un pueblo se le apareció otro vestido de diablo, y este se asustó tanto que tenía un machete y lo mató. Y cuando se dio cuenta de que había matado a un vecino, el tipo se echó al monte. Y al poco tiempo, un grupo de vecinos va caminando y se les aparece un tipo vestido de diablo. Y lo matan. Y era el que había matado al primer pistaco. Entonces todo ese grupo que mató a ese diablo se echa al monte. Y le llama a él el salto cualitativo, le llama a ese cuento, y lo empieza a escribir y da vueltas y lo termina deshaciendo. En el capítulo 5 aparece Adolfo Salcedo, un senador arequipeño, y doña Carlota de Puno. Al senador arequipeño
lo devuelve la novia. Y cuando sale de misa, la suegra, la ex suegra, dice: pícara. Dice: ¿por qué te volviste a mi hijo a la casa? Dice: porque lo que tiene su hijo solamente le sirve para hacer pipí. Y empieza a desarrollar la historia, porque la tía Julia se la cuenta la historia, que el senador arequipeño verdaderamente no soplaba, porque sale con ella, ¿sí? Y la tía Julia le dice: fulano no sopla, es cierto, me lo dijo. Y que había tenido una experiencia muy jorobada, porque el hombre, en un momento de intimidad que tenía con una que había conocido, se dio cuenta de que le estaban apuntando por la espalda para robarlo. Es decir, la que estaba con él en ese momento íntimo estaba en colaboración con un ladrón que lo vino a robar. Entonces el hombre, cada vez que estaba en un momento íntimo, se le bajaban los ánimos. Se llamaba La cara incompleta el cuento, y no lo termina tampoco. En el capítulo 7, Doroteo Martí, un actor teatral español, este cuento se lo hace la tía Julia. Se lo hace la tía Julia, y la tía Julia le echa en cara de que lo había estropeado al cuento. Este lo tendríamos que leer. ¿Cómo andamos de tiempo? 5 minutos, sí, lo leemos. Pero es mucho más fuerte la novela de lo que podemos suponer y de lo que este señor la leyó en su yo autobiográfico ficcional de hace 40 años atrás. ¿Ah? Que la leí como un cuentito, pero no es un cuentito, es mucho más que eso, es una metacreación literaria, es decir, dentro de cada uno de los capítulos impares donde cuenta su historia, hay una narración de una creación literaria que queda por el camino, o que se la tira a la papelera o que se la lleva. Pero vamos a buscar la de Doroteo Martí. Vamos a buscar la de Doroteo Martí. Hoy los maté, ¿no? ¿No? Eso es una pregunta para ver si el canal está abierto, nada más. No espero... ¿Hay alguna duda? ¿Te gustó, Era simplemente para ver quiénes estaban... El cuento que estaba empeñado en escribir en esos días... El cuento que estaba empeñado en escribir en esos días se basaba en una anécdota que me había contado la tía Julia. Algo que ella misma había presenciado en el Teatro Saavedra de La Paz. Doroteo Martí era un actor español que recorría América haciendo llorar lágrimas de inflamada emoción a las multitudes con la mal querida y todo un hombre, o calamidades más truculentas todavía. Hasta en Lima, donde el teatro era una curiosidad extinta desde el siglo pasado, la compañía de Doroteo Martí había repletado el Municipal con una representación que, según la leyenda, era el non plus ultra de su repertorio, la obra superior de su repertorio, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor. ¿Vieron justo que trajimos a Mateo? Ahora venimos con la vida, pasión y muerte de nuestro Señor. El artista tenía un acerado sentido práctico, y las malas lenguas decían que alguna vez el Cristo interrumpía su sollozante noche de dolor en el bosque de los Olivos para anunciar con voz amable al distinguido público asistente que el día de mañana la compañía ofrecería una función de gancho en la que cada caballero podía llevar a su pareja gratis, y continuaba el calvario. Es decir, el hombre interrumpía el monólogo de dolor para pasar el anuncio de la próxima sesión.
Fue precisamente una representación de la vida, pasión y muerte lo que había visto la tía Julia en el Teatro Saavedra. Era el instante supremo. Jesucristo agonizaba en lo alto del Gólgota cuando el público advirtió que el madero en el que permanecía amarrado entre nubes de incienso Jesucristo-Martí, es decir, Jesucristo, el encarnado, y Martí, el actor, comenzaba a cimbrearse. La cruz se estaba moviendo. ¿Era un accidente o un efecto previsto? Prudentes, cambiando sigilosas miradas, la Virgen, los apóstoles, los legionarios, el pueblo en general, comenzaban a retroceder, a apartarse de la cruz oscilante en la que todavía, con la cabeza reclinada sobre el pecho, Doroteo Jesús había empezado a murmurar bajito pero audible en las primeras filas de la platea: me caigo. Paralizado sin duda por el horror al sacrilegio, nadie entre los invisibles ocupantes de las bambalinas acudía a sujetar la cruz, que ahora bailaba desafiando numerosas leyes físicas en medio de un rumor de alarma que habían reemplazado los rezos. Los que estaban abajo ya no rezaban. Segundos después, los espectadores paceños, no se olviden que se representaba en La Paz, y la que le contaba este cuento era la tía Julia. Los espectadores paceños pudieron ver a Martí de Galilea viniéndose de bruces sobre el escenario de sus glorias bajo el peso del sagrado madero y escuchar el estruendo que remeció el teatro. La tía Julia me juraba que Cristo había alcanzado a rugir salvajemente antes de hacerse una mazamorra contra las tablas. ¡Me caí, carajo! Sobre esa anécdota, Varguitas va a escribir un cuento y dice, por eso es la creación artística contada dentro de una novela en la que se está ficcionalizando su propia autobiografía. Era sobre todo ese final el que yo quería recrear. El cuento iba a terminar así, de manera efectista, con el rugido y la palabrota de Jesús. Quería que fuera un cuento cómico, y para aprender las técnicas del humor, leía en los colectivos. Y esto es lo interesante, es decir, mientras antagónicamente Pedro Camacho no va a tener un libro, salvo un libro ajado de citas literarias muy viejo, Varguitas constantemente va a estar abrevando su conocimiento y su sed en la literatura. Y entonces dice, yo quería que el cuento fuera así, y para eso me puse a leer, a aprender técnicas de humor. Leía en los colectivos, expresos y en la cama antes de caer dormido a todos los escritores risueños que se ponían a mi alcance, desde Mark Twain y Bernard Shaw hasta Jardier Porcela y Fernández Flores. Pero como siempre, no me salía. Y Pascual y el gran Pablito, que eran los que estaban ahí alrededor de él, y aquí viene de nuevo lo de las apropiaciones indebidas del primer párrafo, es decir, él está en el tiempo de la radio con sus dos colaboradores, porque ahora tiene un segundo colaborador, escribiendo este cuento, no le sale, y eso es lo que se está apropiando indebidamente del tiempo, y se está apropiando del papel, y lo dice acá. Pero como siempre no me salía, y Pascual y el gran Pablito iban contando las cuartillas que yo mandaba al canasto, las hojas A4 que
despachado. Menos mal que en lo que refería al papel, los genaros eran manirrotos con el servicio de información. Y ahora me van a regalar un minuto más. Pero lo cierto es que en algún momento él logra redondearlo el cuento. Un minuto, nada más, por todo lo que lo estuve manejando otras cosas. Y se lo va a leer a la tía Julia. Y la tía Julia se lo va a defenestrar, que la tía Julia era, en definitiva, la que le había creado el cuento. No sé qué pasa. Cuanto más lo busques, menos lo vas a encontrar. No importa, nos queda para la próxima. Hoy no tocamos el capítulo 16. Estuvimos con Jaime Ross, estuvimos en la Facultad de Ingeniería, estuvimos con Jacobson. Si andan por ahí, digan que están viendo a Jacobson, que es un formalista ruso. Es un formalista ruso. Es decir, de decir que están yendo a un taller de literatura y fútbol a decir que están viendo un formalista ruso, ya cambia mucho. ¿Ah? ¿Con quién lo estás viendo? ¿Lo estás viendo con Leandro? Ah, bueno, es otra cosa. ¿Ah? Pero vieron a Jacobson y la función referencial y la función poética y la función fática. Es decir, vieron todas esas cosas. Y vieron un capítulo, 2 capítulos, lo revieron, de los impares, con esa narración coloquial, referencial, descriptiva, rápida de la autobiografía ficcional de Vargas Llosa. El miércoles que viene no estoy, lo voy a dedicar a mis nietos, así que nos reencontramos el 29. Ya está. Hoy es 15, 22, 29. En una fecha muy marcada en San Fernando de Maldonado. 29 de octubre, día de ñoquis, me van a decir sí, de 1806, aunque les parezca mentira, en la Torre del Vigía llegó a haber un pabellón de la Gran Bretaña. Es decir, fue el día de la invasión inglesa en Maldonado. Un saqueo que duró, si estuviéramos 219 años atrás, estaríamos corriendo de los ingleses, o enfrentando a los ingleses o corriendo de los ingleses. ¿No? 2 noches de saqueo hubo en San Fernando de Maldonado. Y muchos vecinos de fernandinos que fueron acogidos en San Carlos. Nos vemos entonces ese día asiago. El hermano mío trabajó 77. El hermano mío trabajó 77. Germán cuando trabajó mi hermano vivía. Los boletos el único que había muerto fue por un tiro en la espalda. Está quedando grabado. No,